vamos a ubicarnos en el, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, en el hueso temporal. Dentro del hueso temporal tenemos el oído interno, y el oído interno funcionalmente está dividido por un laberinto anterior y un laberinto posterior. El laberinto posterior está encargado funcionalmente del equilibrio. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo esto relacionado al equilibrio. ¿Cuáles son las estructuras involucradas del laberinto posterior? Los conductos semicirculares, el vestíbulo y el nervio vestibular, y lo que está dentro tanto del vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Qué tenemos dentro de estas estructuras del laberinto óseo? Tenemos un laberinto membranoso, y dentro de este laberinto membranoso tenemos unas estructuras llamadas receptores. Los receptores son un conjunto de células que se van a concentrar en ciertas partes de estas estructuras anatómicas antes mencionadas. En las ampollas de los conductos semicirculares vamos a encontrar este tipo de células que se llaman crestas ampulares. Son múltiples células ciliadas, ¿correcto?, que van a estar embebidas en una sustancia gelatinosa en forma de cúpula y que se van a mover cada vez que nosotros tengamos movimientos de cabeza. Cada vez que nosotros realicemos algún movimiento de giro de cabeza, estas células pues van a moverse. Y por otro lado, tanto en el vestíbulo, en el utrículo y el sáculo, por otro lado, tenemos estos receptores llamados máculas. La diferencia es que estos receptores también son células ciliadas, pero sobre esta sustancia gelatinosa, que no tiene forma de cúpula, en este caso no tiene forma de cúpula, se encuentra unas piedrecillas que nosotros vamos a llamar desde ahora otolitos, y que por tanto van a ser estos receptores de gravedad, por estas piedrecitas que tienen, ¿no? Entonces, las ámpulas de los conductos semicirculares van a detectar los movimientos rotacionales de la cabeza en 3 dimensiones, se van a encargar del equilibrio durante la aceleración angular. Aceleración angular quiere decir giros de cabeza, y son receptores internos de velocidad, mientras que las máculas son receptores internos de gravedad. ¿Por qué? Porque tienen los otolitos. Tiene que ver con el equilibrio durante la aceleración lineal y el equilibrio estático, lógico, ¿no? La postura nos indica la posición de la cabeza y el cuello frente, ¿no?, a las fuerzas de la gravedad. En cambio de posición de la cabeza, ¿qué posición tiene la cabeza frente en la tierra? Eso es lo que nos va a decir esto. Muy bien, ahora que nosotros sabemos más o menos cómo funciona, vamos a dar un ejemplo de esta cresta ampular. Este es un ejemplo de una cresta ampular del conducto semicircular horizontal. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos acá un paciente en reposo. Esta es la nariz del paciente, y estos son los conductos semicirculares tanto del oído izquierdo del paciente como el oído derecho, ¿no es cierto? Izquierdo y derecho, semejantes, en espejo. Cuando el paciente rota la cabeza hacia la derecha, por inercia, el líquido endolinfático que está dentro del laberinto membranoso va a moverse hacia el otro lado. Y este movimiento que está dentro de los conductos semicirculares, específicamente moviendo la ampolla, va a hacer que se muevan la cúpula, ¿no?, estos receptores, nosotros llamamos cúpulas que están dentro de las ampollas, van a moverse de esta forma. ¿Qué va a ocasionar? Cuando, como pueden ver, esta es una célula ciliada y nosotros sabemos que el más grande se llama kinetocilio. Cuando las células ciliadas se mueven en dirección del kinetocilio, va a producirse un potencial de acción excitatorio. Cuando las células ciliadas se mueven en lado contrario al kinetocilio, como en este caso, se va a producir un potencial de acción inhibitorio, ¿correcto? Entonces, esta diferencia de potenciales de acción, uno excitatorio y otro inhibitorio, el cuerpo o el cerebro va a interpretarlo como que la persona está moviendo la cabeza hacia el lado derecho, ¿correcto? Es así como nosotros, al mover nuestra cabeza, inmediatamente el cerebro lo sabe. No tenemos que avisarle, no tenemos que decir, ok, estoy moviendo mi cabeza hacia la derecha, por si acaso. No. Nosotros tenemos un sistema que envía esa información hacia el cerebro. ¿Quién son los receptores que median el movimiento de nuestro cuerpo? El oído interno, ¿correcto? Entonces, el oído interno son esos receptores que van a llevar la información. Pero no son los únicos receptores. El oído interno no es el único receptor. También tenemos receptores que llevan información de cómo está nuestra posición, son los ojos y el sistema propioceptivo,
¿correcto? Estas tres aferencias van a llevar información al cerebro, va a haber un procesamiento a nivel del cerebelo, unas interconexiones, y luego van a dar eferencias. Estas eferencias, que son los movimientos oculares y la postura a través de reflejos, el reflejo vestíbulo ocular, reflejo vestíbulo espinal, van a permitir que el paciente mantenga el equilibrio, ¿correcto? Entonces, aferencias, informo al cerebro cómo estoy y el cerebro emite eferencias para mantener el equilibrio a través de reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales. Envía información a los músculos para que se contraigan, para que muevan el ojo y podamos mantener la mirada fija, ¿no? Y el paciente o la persona no se caiga. Entonces, cuando nosotros hablamos de vértigo, nosotros tenemos que ya sabemos que el equilibrio está dado por tres sistemas y para nosotros tener un paciente que tiene patología, tenemos que recordar que de estos tres sistemas, dos deben estar alterados. Si solo uno está alterado, básicamente no vamos a tener sintomatología. El paciente que tiene sintomatología, que va a venir a sus consultorios, es porque tiene dos de estos tres sistemas alterados. Y tenemos nosotros la obligación de diferenciar la palabra vértigo, mareo e inestabilidad. El vértigo es la sensación de giro, el mareo es la sensación de caminar sobre burbujas, ¿no? O la sensación, el mareo es como aturdimiento, sensación de flotación, como caminar sobre nubes. Y la inestabilidad es, o desequilibrio, es que el paciente les va a decir que camina, pero siempre se va hacia un lado. O sea, camino, pero mi cuerpo se va hacia la derecha y siempre se va hacia la derecha. Hay un desequilibrio, una inestabilidad. Puede incluso el paciente estar sentado y siempre su cuerpo mantenerse hacia un lado y no poder controlar. Eso es inestabilidad. Entonces, obviamente para el paciente todo es mareo. Usualmente ellos dicen, estoy mareado. Y es importante descartar esto. ¿Por qué hacer esta diferencia, ¿no? Entre estos síntomas, perdón? ¿Por qué? Porque solamente el vértigo, ¿no? La sensación de giro que vemos acá, esta sensación de giro ilusoria, vértigo viene de la palabra vertere, que significa dar vueltas, es el signo que nos va a decir que podría quizás haber alteración del oído interno, ¿no? Del laberinto posterior del oído interno. O sea, falla de estas estructuras anatómicas que hemos visto. El mareo, ni el mareo ni la inestabilidad son signos que nos dicen que hay un problema de oído interno, solo el vértigo. Es por eso que lo primero que tienen que hacer es hacer una buena historia clínica. Y posteriormente, sabiendo que sí, efectivamente el paciente ha sentido esa sensación de giro ilusoria, alucinatoria, entonces la sensación de giro, van a pasar el examen y van a ver el reflejo vestíbulo ocular, van a ver el nistagmus, cómo está, si hay un buen reflejo vestíbulo ocular, si hay alteración en este VOR, se llama VOR, reflejo vestíbulo ocular, al revés en inglés, el VOR, así se llama, o va a haber presencia de nistagmus, ¿no? Y vamos a ver qué es el nistagmus. Quiero que presten atención aquí a los ojos. Es un movimiento. Miren el paciente, cómo bate los ojitos hacia la derecha del paciente, derecha, izquierda, baten los ojitos, pero hay una fase rápida y una fase lenta. En este caso, la fase rápida es la que nosotros podemos alcanzar a ver con nuestros ojos. Ese movimiento que predomina hacia la derecha, esa es la fase rápida. La fase rápida es hacia la derecha y la fase lenta es hacia la izquierda, ¿correcto? A ver, un momentito. Sabiendo cuáles son las características o identificando un nistagmus, pues hay características que nosotros tenemos que saber, ¿no? El nistagmus, por ejemplo, para que sea periférico, tenemos primero que ver que el vértigo puede ser un síndrome vestibular, este vértigo da un cuadro de síndrome vestibular que puede ser de tipo central o periférico. A partir de ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema vestibular o de un problema, de un síndrome vestibular periférico, es cuando está involucrado las estructuras del oído interno, cuando la alteración se da al oído interno. Pero sabemos que este sistema del equilibrio no termina en el oído interno. El oído interno es una parte, es una aferencia de las muchas que hay. Todo esto llega al cerebro, al cerebelo,
llega a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, se interconectan, incluso la sustancia roja, y luego hay eferencias, interconexiones con el sistema propriocitivo, el sistema motor también, y el sistema oculomotor. Entonces, todo lo que esté en el cerebro, el sistema nervioso central, todo, cualquier tumor que afecte el cerebelo, el tronco encefálico, problemas, ¿no? Tumores a nivel de estas estructuras del cerebro que alteren estas interconexiones que acabo de mencionar, van a dar un síndrome vestibular, pero va a ser central. Entonces, hay formas de poder identificar clínicamente esto. Por ejemplo, el vértigo periférico es brusco, intenso, tiene corta duración, es horizontal, no, es horizontal, es fatigable, unidireccional y siempre cuando, por ejemplo, si bate, acá si bate, por ejemplo, en este caso, este paciente que habíamos visto, el ojito está batiendo hacia el lado derecho del paciente, ¿no es cierto? La fase rápida, la fase lenta entonces estaría hacia la izquierda. Y el oído afectado, ¿cuál sería en este caso? ¿Qué oído estaría afectado? Porque esta paciente tiene enfermedad, vemos que tiene nistagmus, tiene vértigo, examinamos, tiene nistagmus, su ojito bate predominantemente hacia la derecha, es unidireccional porque a cualquier posición, como hemos visto, miren, cualquier posición que el paciente lleve su ojito arriba, abajo, derecha, izquierda, siempre va a batir hacia un mismo lado. En este caso, mire, cambia de posición y el ojo siempre bate hacia la derecha del paciente, siempre hacia la derecha, unidireccional. En este caso, tiene todas las características de ser un vértigo periférico, ¿correcto? Y la lesión, ¿dónde estaría? Si bate la fase rápida hacia el lado derecho, la lesión está en el lado izquierdo, o sea, en el oído izquierdo, ¿correcto? Así es. Más o menos para que lo sepan identificar. Siempre es al lado contrario de la lesión. Si el nistagmus es un nistagmo horizontal hacia el lado derecho, entonces la lesión está en el lado izquierdo. Siempre va acompañado, o en la mayoría de casos, con síndromes audiológicos, obviamente, porque está muy cerca, ¿no? Del oído interno, perdón, es parte del oído interno y está muy cerca de la cóclea. Hipoacusia, tinnitus, no va a haber componente neurológico, ¿no es cierto? Y eso es importante, se asocia a náuseas y vómitos a un síndrome neurovegetativo. Palpitaciones, sudoración. Entonces, paciente clínicamente, cuando le lleguen en el examen, le lleguen paciente que tiene sensación de giro o que siente mareos y que tiene sudoración, palpitaciones, ¿no? ¿Qué es? Es más, ¿no? Y tinnitus asociado, hipoacusia, eso ya es un síndrome vestibular periférico, no es un síndrome vestibular central, es un síndrome vestibular periférico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a observar un síndrome, un nistagmus, nuevamente vamos a observar un nistagmus periférico. Miren cómo gira, está acá hacia la fase rápida, hacia la izquierda del paciente, hacia la izquierda bate más, la lesión estaría en el oído derecho del paciente. Y vamos a ver ahora un nistagmus central. Siempre el anterior era unidireccional, horizontal, y el central siempre puede ser multidireccional y es muchas veces vertical. Cuando vean un nistagmus vertical, siempre, pregunta de examen, siempre es central. O sea, ¿qué significa central? Que la lesión está en el cerebro, en el sistema nervioso central. ¿No es cierto? Central. Miren cómo está. Multidireccional, un poco vertical. Miren este ojito, cómo es nistagmus vertical. Cuando es vertical, no hay pierde, es central. Pero cuando es aquí este nistagmus. Pero cuando es horizontal, todavía tenemos la duda. El nistagmus central, perdón, el vértigo central puede ser, ¿no? El síndrome vestibular central puede tener un componente de nistagmus horizontal o central. Ahí viene la diferencia. O sea, si es horizontal, como el periférico y el central pueden ser horizontales, tenemos que hacer ¿no? Ver otras características, preguntar, examinar bien para poder diferenciar si es central o periférico. Entonces, acá hay algunas pruebas otoneurológicas, se las dejo para que lo lean, ¿no? Que nos va a permitir diferenciar si es central o periférico. Por ejemplo, aquí en el Romberg, en los dos va a ser positivo. Sin embargo, el Romberg en este caso
siempre va a caer hacia un mismo lado. Repetimos el romber 3, 4 veces y siempre el paciente va a caer hacia un mismo lado. Si cae hacia un mismo lado, el derecho, la patología está en el oído derecho. Acá es diferente, no es contralateral, es en el mismo lado. Igual el Varani, cierra el paciente los ojos, se va hacia el lado derecho del paciente, miren, la lesión está en el oído derecho. Fukuda, el Fukuda-Utenberger, vamos a ver. Va marchando hacia un mismo lado, con los ojos cerrados, y la lesión siempre se va hacia el lado donde está el déficit. Por ejemplo, en el oído derecho del paciente está el déficit, por eso cuando él cierra los ojos y empieza a marchar sobre su mismo lado, no puede mantenerse sobre su mismo lado y empieza a girar hacia el lado derecho. Lesión en el oído derecho, el oído interno, laberinto posterior de oído derecho. ¿No es cierto? Es así. Muy bien. Y dentro de estos síndromes vestibulares, nosotros tenemos un montón de patologías. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las más importantes. La laberintitis, ¿ya? La laberintitis es una patología muy importante, es una inflamación, una infección del oído, puede ser de etiología bacteriana o viral, puede haber, es una infección del oído, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una otitis media colesteatomatosa crónica. Este colesteatoma sabemos que es una lesión, un tejido blanquecino que tiene un poder osteolítico destructivo y puede destruirles, como usualmente empieza en el oído medio, pero puede destruir, puede crecer tanto y puede destruir el laberinto posterior, ¿no? El laberinto posterior, específicamente el conducto semicircular externo o lateral u horizontal también, ese es los sinónimos, que está más cerca a la caja timpánica, está más cerca. Entonces, como está colindante y está muy cerca, lo destruye. ¿Y qué pasa? Si lo destruye lo horada, lo erosiona, va a salir perilinfa. Al salir la perilinfa, el paciente va a haber una inestabilidad electrolítica dentro del oído interno, específicamente dentro del laberinto posterior, el paciente va a tener vértigo, ¿no? Y este vértigo se va a dar específicamente cuando el paciente haga valsalva o cuando haya presión dentro del oído. Otitis virales, vesículas herpéticas, por ejemplo, el síndrome de Ramsay-Hunt, como hemos visto, algunos pacientes, de repente ustedes han tenido la oportunidad de ver, virus neurotropos, les gusta el nervio vestibular y llegan a atacar también el oído interno y el nervio vestibular. Perforaciones timpánicas, infecciones que no tengan colesteatoma, simplemente infecciones, la pus puede llegar a infectar si está perforado, puede llegar no solamente a infectar la caja timpánica, sino meterse por la ventana redonda e infectar el oído interno y llegar a las estructuras que antes hemos mencionado, del laberinto posterior y causar vértigo, o sea, causa hipoacusia y causa vértigo también, ¿no? Y encima se infecta la caja timpánica y sale pus, entonces es muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Una tomografía. La tomografía nos va a poder describir con mejor detenimiento cómo está la mastoides, cómo está la caja timpánica, si hay alguna erosión de las estructuras antes mencionadas, ¿no? La audiometría vamos a encontrar una hipoacusia conductiva, puede ser mixta o neurosensorial, si ya, por ejemplo, el colesteatoma ha invadido parte de la cóclea, ya, neurosensorial. Pero si solamente es una infección del oído medio, cuyas bacterias han invadido el oído interno, pero todavía no hay ninguna lesión, puede ser una hipoacusia conductiva o mixta. El tratamiento siempre es de la infección. La enfermedad de Meniere, vamos a ver, ¿no? Es una presión, se denomina hipertensión endolinfática, se llama hidrops endolinfático. Hay una mayor hay una mayor producción de endolinfa o hay una obstrucción en el drenaje. Cualquiera de las dos puede haber. Entonces, hay, como ustedes ven ahí, una hipertensión. Miren cómo está el laberinto membranoso, todo gordito, ¿no? No tiene nada que ver con la hipertensión arterial, solamente es en el oído interno. Se da usualmente en mujeres en edad fértil. Tiene esa triada, acúfenos, hipoacusia y vértigo. Y esta palabra es muy importante, pregunta de examen, es fluctuante. ¿Por qué fluctuante? Porque es como una crisis. Esto no está siempre. Cuando hay drops en el linfático, tenemos este tipo de síntomas, ¿no? Pero luego fluctúan. Son crisis que fluctúan.
Luego mejora el paciente. Le damos tratamiento, le damos betaistina, el paciente mejora. De ahí en 3 meses vuelve, o en 6 meses. Hay pacientes que no hacen crisis después de años. Hay pacientes que hacen 9 crisis o una crisis al mes. Es variable. Es bien variable en cada paciente, de verdad. Lamentablemente no tiene cura cuando ya se diagnostica la enfermedad de Meniere. Y para diagnosticarla, ¿no? Hay ciertos criterios que debemos de tener. Tenemos que pedir todos, otoscopía, tenemos que pedir acumetría, audiometría, examen neurológico adecuado, tomografía de resonancia. Debemos descartar tumores, todo. Cuando hayamos descartado todo y no tengamos nada orgánico, y estos episodios se repitan, recién podemos pensar en un Meniere, ¿no? Según el consenso de Barani en el 2014, que es lo más moderno que se tiene para el diagnóstico de la enfermedad de Meniere, para un diagnóstico definitivo hay que tener ciertos criterios. 2 o más episodios de vértigo. Cuando es un episodio la primera vez se llama síndrome de Meniere. Cuando cumple estos criterios se llamará enfermedad de Meniere. Duración de 20 a 12 horas, 20 minutos a 12 horas, asociados con disminución de la audiometría en frecuencias bajas de tipo neurosensorial, que esté del oído afectado, que sean síntomas fluctuantes auditivos, acúfenos, plenitud aural, hipoacusia, y que otras causas, como antes mencioné, todas las causas infecciosas, tumores, ¿no? Enfermedades neurológicas estén totalmente descartadas, o sea, que no tenga el paciente algo orgánico, ¿no? Así podremos hablar de una enfermedad de Meniere. El vértigo posicional paroxístico benigno, llamado BPPB, es la enfermedad más frecuente del síndrome vertiginoso periférico, ¿no? Usualmente es de origen desconocida, se da usualmente de manera espontánea en adultos mayores. Existen 2 tipos, la canalolitiasis y la cupulolitiasis. Se da cuando los otolitos, hemos visto que el utrículo y el sáculo tienen máculas y las máculas tienen otolitos. Estos otolitos, específicamente los que están en el utrículo, porque son los que están más cerca a la ampolla de los conductos semicirculares, miren, las ampollas de los conductos semicirculares salen, se desprenden. Puede ser un golpe o puede ser de manera espontánea. Esas estrellitas son los otolitos. Los otolitos salen y se van a pasear y se meten donde no deberían estar. Estos otolitos deben estar pegados en la mácula, pero se desprenden y se van al canal semicircular. Y cada vez que el paciente gire la cabeza, ¿no? Y estimule estos canales, van a tener vértigo. Entonces, esa es la clínica del paciente. Cada vez que el paciente gire la cabeza, el paciente va a tener vértigo, ¿no? Como esta paciente que está, como esta paciente que está aquí, moviendo la cabeza y está estimulando los conductos semicirculares con el movimiento de cabeza. Entonces, si hay otolitos acá, si hay presencia de otolitos, va a haber nistagmus, vértigo y nistagmus cada vez que mueva la cabeza. En estos casos, la otoscopía, la audiometría va a ser normal porque el problema es netamente los conductos semicirculares y cada vez que mueva la cabeza, cada vez que se levante. El típico paciente que les dice, doctor, doctora, cada vez que me levanto de la cama siento que todo gira y dura muy poco, dura 4 segundos, pero vuelvo a mover mi cabeza y siento que gira. Luego vuelvo a mover mi cabeza y siento que gira. Cuando me amarro los zapatos, cuando me levanto de la cama, cuando giro súbitamente a la derecha o a la izquierda. Entonces son ahí. Vértigo de corta duración asociado a movimiento de cabeza, siempre tienen que pensar en BPPB, vértigo periférico posicional paroxístico benigno. Para esto tenemos un diagnóstico y el diagnóstico son las pruebas. Lo más frecuente es la afectación del conducto semicircular posterior en casi un 80-90%. Para el conducto semicircular posterior, el diagnóstico se va a llamar maniobra de Dix-Hallpike, ¿ya? Y es la siguiente. La Dix-Hallpike se hace en los 2 oídos. En este caso, vamos a ver un video cómo lo hacen solamente en el oído izquierdo. Se sienta el paciente, se gira la cabeza a 45 grados hacia el oído que se quiere examinar, en este caso el oído izquierdo, y luego se tumba la cabeza y tiene que caer. No puede estar sobre la camilla, miren. La paciente está con la cabeza caída en el aire. Vamos a esperar unos segundos, que es el tiempo de latencia, y vamos a ver que esos ojitos empiezan a moverse. ¿Ya? Miren, empieza un nistagmus y luego va a parar. Se fatiga también. Hay un periodo de latencia, un nistagmus estimulado por una maniobra de Dix-Hallpike y luego se fatiga. Cuando nosotros tenemos, si a ustedes yo les hago esta maniobra, nunca se van a mover los ojos.
Los ojos se mueven solamente en aquellos pacientes que tienen un otolito fuera de su lugar, que han salido fuera de la mácula y están en los conductos semicirculares. Específicamente, esta maniobra es para el conducto semicircular posterior. Entonces, cuando haya esto, el diagnóstico está hecho. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer una maniobra que se llama reposición canalicular, o sea, es decir, reposición de partículas. Reposición es llevar con movimientos de cabeza esa partícula que está fuera de su lugar, ¿a dónde? A la mácula del utrículo. Hay que llevarla. Entonces hay una serie de movimientos de cabezas que se hacen. Y esa maniobra, también tiene un nombre, se llama maniobra de Epley. Paciente sentado, gira la cabeza a 45 grados hacia el lado sano, gira 90 grados, disculpe. Paciente sentado, gira 45 grados hacia el oído enfermo, ¿ya? Porque si comienza siempre el oído enfermo y se termina por el oído sano, ¿ya? Perdón. Enfermo y terminamos por el oído sano. Iniciamos en el enfermo y terminamos por el sano. Lo echamos, pero no solamente echar, sino hay que poner siempre, cuando hablamos de conducto semicircular posterior, que es este caso, porque esta maniobra de Epley es solamente para canal semicircular posterior, tenemos que dejar la cabeza caer. O sea, o dejamos, o la cabeza está, o hacemos que el paciente esté un poco más atrás en la camilla, como el anterior paciente, o ponemos una almohada entre los hombros para que la cabeza caiga. Esa es la posición para poder llegar al canal semicircular posterior. Luego de eso, vamos a ver que en este caso el paciente se echa con la cabeza caída y vamos a ver que los ojos se mueven. Nistagmus, nuevamente, es como si hiciéramos un Epley. Luego vamos a girar súbitamente la cabeza 90 grados hacia la derecha. Está hacia la izquierda, todo hacia la derecha. Luego la nariz tiene que caer, luego pasan 3 minutos y la nariz tiene que caer hacia abajo, a mirar el zapato de ustedes, porque ustedes están en la cabecera, mirar el piso. Luego de eso pasan 3 minutos y el paciente lo sienta. Eso es todo. Con este movimiento han hecho que el otolito del canal semicircular pase nuevamente a la mácula, ¿ya? Y se resuelve el problema. Cada conducto semicircular tiene un diagnóstico y un tratamiento, una maniobra de diagnóstico y una maniobra de tratamiento. ¿Ya? Ahí se las dejo para que a veces pueden preguntar. Nosotros hemos preguntado lo más frecuente que es el canal semicircular posterior. Les he enseñado lo más frecuente, porque en el 80-90% se afecta el canal semicircular posterior. La neuronitis vestibular es una infección viral, ¿no? Que inicia una semana antes con una infección de vía aérea superior usualmente y luego de 7 días, una semana, el paciente presenta nistagmus. Se dice que estos virus, usualmente virus, son neurotropos y atacan súbitamente solamente las fibras vestibulares del nervio cocleovestibular. No sabemos por qué no les gustan las fibras auditivas. O sea, no da síntomas audiológicos, pregunta de examen. Ni da hipoacusia conductiva, ni da hipoacusia neurosensorial. Simplemente no da hipoacusia. Y el paciente siente vértigo por 2 a 3 semanas. Es bien discapacitante, usualmente tenemos que hospitalizar al paciente, ¿no? Todos los exámenes son normales. También tenemos que hacer un descarte de un tumor, etcétera, ¿no? De un ACV, de un stroke. El tratamiento es sedantes vestibulares, dimetilinato, dexametasona, clonazepam, todo eso en endovenoso, diazepam endovenoso. La ototoxicidad, es importante que ustedes sepan cuáles son las drogas ototóxicas, a veces preguntan esto, ¿no? Pueden preguntar qué drogas son ototóxicas y qué no, cuáles no son ototóxicas, marque usted la que no es ototóxica. Es decir, hay algunas que tienen mayor toxicidad coclear y otras mayor toxicidad vestibular. O sea, unos pueden producir hipoacusia neurosensorial y otras más producir vértigo, ¿no? Y por último, tenemos que pensar el neuroinoma del acústico. El neuroinoma del acústico usualmente es unilateral. ¿Dónde está? Pues nosotros tenemos que recordar que el nervio vestibular sale por el conducto auditivo interno y no sale solo por el conducto auditivo interno, sale acompañado del nervio facial. El nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal, llevando sus fibras auditivas y del equilibrio, que forman un mismo nervio, lleva también, bueno, pasa por, no pasa, sino que va junto con el nervio facial. Entonces, cuando crece un tumor aquí, también puede dar signos de parálisis facial o compromiso del nervio facial. ¿Por qué? Porque se aplastan.
¿Qué es el neurinoma? El neurinoma es un schwannoma. Las células de Schwann, ustedes saben que son células de la cobertura del nervio. Entonces va creciendo el nervio, va creciendo la neoplasia, ¿no?, de las células de Schwann, y va comprimiendo las fibras que están dentro del nervio. Va a causar hipoacusia neurosensorial, va a causar problemas del equilibrio y va a causar también, como también pasa por el conducto auditivo interno que pasa, el nervio facial, vamos a tener también el signo de Hitzelberger. ¿Qué es el signo de Hitzelberger? Es hiperestesia o hipoestesia en la zona Ramsay-Hunt. ¿Qué es la zona Ramsay-Hunt? Es la zona sensitiva del nervio séptimo, del nervio facial. Pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, así como hay un síndrome de Ramsay-Hunt que es siempre asociado al séptimo par craneal, muy importante, el nervio facial. El nervio facial es muy complejo, tiene fibras motoras, sensoriales y sensitivas, pues en la piel del conducto auditivo externo y en la piel del pabellón auricular tenemos áreas sensitivas inervadas por el séptimo también. Entonces, cuando ustedes toquen esa zona y haya mucha sensación o poca sensación comparada con la muy poca sensibilidad o mucha sensibilidad comparado con la otra, con el otro oído, tienen que pensar que es un signo de Hitzelberger positivo y tendrían que pensar también que si está acompañado de vértigo o trastorno del equilibrio, podría ser un neurinoma del acústico. ¿Y qué hacemos ante la sospecha? Tenemos que pedirle todas estas pruebas, pero la más importante, y es pregunta de examen, es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a poder determinar y claramente vamos a poder visualizar los neuronomas, los schwannomas del acústico. El neurinoma del acústico. La tomografía sí, la tomografía nos puede diagnosticar sí, pero lo mejor es la resonancia magnética con gadolinio porque se basa en estructuras blandas, estructuras blandas. La tomografía es más para hueso y puede detectar tumores siempre y cuando sean muy grandes. O sea, si nosotros queremos diagnosticar un neurinoma muy pequeño, tenemos que hacer la resonancia. Cuando es un tumor grande, ya la tomografía también se va a ver. ¿Ya? En la resonancia y la tomografía se van a ver, pero cuando es chiquito, resonancia magnética es lo ideal. A veces en la tomografía no logramos identificar este tipo de tumores. Muy bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué usamos? Ahí he puesto en rojo la betaistina, un medicamento agonista histamínico muy importante usado en el síndrome de Meniere, ¿no? Todo lo que está ahí es lo que nosotros básicamente usamos para, como sedantes para el tratamiento del vértigo. Lo más usado es betaistina, dimenhidrinato, flunaricina, cinaricina, alprazolam, diazepam. Eso es lo que más utilizamos en el tratamiento, ¿no? Pregunta de examen, les pueden decir, ¿y si tienen un BPPB? A ver, si tienen un BPPB, ¿qué hacen? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué medicamento de acá le dan a un BPPB? Vértigo periférico paroxístico benigno. ¿Qué le dan? ¿Cuál es el tratamiento para el BPPB? ¿Cuál eligen? Ninguno, ¿no? Y la respuesta es ninguno, porque nosotros hemos visto que el tratamiento que son las maniobras de reposición canalicular. Hay que hacer una maniobra para recolocar ese otolito que se ha salido de su lugar. Entonces, en las demás enfermedades nosotros podemos ayudarnos de medicación, pero en el BPPB realmente necesitamos hacer una maniobra para volver a recolocar ese otolito. El medicamento no va a ser efectivo hasta que tú no logres recolocar el otolito en su lugar. Le des lo que le des, el paciente va a seguir con sintomatología. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es un tema bastante complicado. Les voy a mandar las diapositivas para que estudien. Usualmente van a venir casos clínicos de lo que hemos visto, ¿no? Y ustedes tienen que marcar qué tipo de patología es básicamente eso, en las preguntas de mi tema. Muy bien, chicos, los dejo entonces. Si ya no hay preguntas, o si hay preguntas porque no escucho. Hola, a ver. Todo claro, doctor. Disculpen, no sé si alguien me ha hablado, porque creo que no tenía el micrófono prendí. Todo claro, doctora. A ver, ahora sí, ¿alguna pregunta, perdón? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya.
Entonces lo dejamos aquí, chicos. Buenas noches, estudien, que tengan un día muy bonito el día de mañana. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, doctora. Gracias.